Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero, un saludo virtual a los compañeros, a las compañeras de los medios de comunicación y, como siempre, pues deseando poder veros físicamente cuanto antes, ¿no? Bueno, convocamos un 1 de mayo en las circunstancias más extrañas, menos esperadas, en que podíamos hacerlo. El 1 de mayo es un día internacional del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, que en nuestro país se ha convocado en democracia durante muchos años, que ha estado prohibido durante otros muchos en dictaduras, pero que nunca nos habíamos encontrado en la tesitura de no convocar una manifestación física, sino trasladar una serie de mensajes y emplazar al conjunto de la ciudadanía, de los trabajadores y las trabajadoras, a haceros eco virtualmente en las redes sociales y en todos estos espacios virtuales de la importancia de este primero de mayo, ¿no? Quiero empezar haciendo un recuerdo y un homenaje a todas las personas que han fallecido en esta crisis sanitaria en nuestro país. Son más de 20.000 personas, hombres y mujeres, de todas las condiciones, pero yo quiero hacer una referencia especial a esas personas ya de cierta edad, a esas generaciones que nacieron en la posguerra española, que atravesaron un siglo XX durísimo, con una dictadura brutal, que atravesaron épocas de miseria, de hambre en nuestro país, y que con la llegada de la democracia pues tuvieron mucho que ver en la conquista de derechos sociales y laborales que a lo largo de los años hemos ido armando, ¿no? Que tuvieron que asumir también en primera persona la crisis del año 2008 y del año 2010, muchas veces dando apoyo y dando cobertura a los hijos y a las nietas que necesitaban porque se habían perdido los puestos de trabajo y que se han visto arrebatada a la vida por una situación absolutamente dramática, como ha sido este virus maldito que se ha cebado de forma especial en las personas de cierta edad y en las personas con patologías asociadas, ¿no? Creo que es un deber de este país reconocer a todas esas generaciones que tanto hicieron por nosotras y por nosotros, y que en muchos casos pues están muriendo en la soledad de una residencia o de un hospital, ¿no? En segundo lugar, creo que es un 1 de mayo en el que no nos vamos a poder tocar ni abrazar en las calles, las trabajadoras y los trabajadores, pero pocas veces como este 1 de mayo queda tan patente el valor insustituible del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, para sacar adelante una sociedad. Había quien había teorizado el fin del trabajo. Había quien había teorizado que los trabajos que llamaban poco cualificados no eran merecedores ni de cobrar el salario mínimo interprofesional. Yo quiero recordar la polémica hace apenas 2 meses sobre la subida del SMI en España y los efectos que iba a provocar en el trabajo en el campo. Hoy es el día que, al no poder llegar a nuestro país contingentes de trabajadores del este de Europa o del norte de África, se está demostrando que los trabajadores del campo no solo merecían el SMI, sino que si estos trabajadores no llegan, no encuentran, dicen, quien pueda sacar adelante las campañas agrícolas. Si algo está quedando patente en esta crisis sanitaria dramática, es el valor insustituible del mundo del trabajo, de trabajos muchas veces depauperados, precarizados y con bajos salarios, de trabajos evidentemente sanitarios, también sociosanitarios y de cuidado de personas, pero también trabajo en los supermercados, en las cadenas agroalimentarias, en el transporte, en la limpieza, en algunas de las funciones, en algunas de las profesiones que hubo quien teorizó que poco menos que estaban llamadas a desaparecer o a prestarse en condiciones, como digo, de precariedad y de bajos salarios. Es un año para reivindicar como nunca que no hay sociedad sin trabajo, que no hay democracia sin democracia en el trabajo, y que no hay sociedad sin el papel fundamental vertebrador de las trabajadoras y los trabajadores, de eso que sí se sigue llamando clase trabajadora. Decía Quevedo, debió decir Quevedo, una frase que popularizó Antonio Machado,
que solo el necio confunde valor y precio. Y desde luego este 2020 de forma dramática se ha demostrado el valor insustituible del trabajo y del mundo del trabajo. En segundo lugar, queremos poner en valor el papel de los servicios públicos. Los servicios públicos y su función insustituible en una sociedad que de verdad se quiera llamar democrática, igualitaria y una sociedad ciudadana, el papel de los servicios públicos es otra de las grandes enseñanzas que nos tiene que dejar esta dramática crisis sanitaria. Los servicios públicos es lo que dan sentido a la ciudadanía y es lo que verdaderamente vertebra un país. Se está abriendo paso el discurso de los héroes o de las heroínas para referirse, por ejemplo, a nuestros trabajadores y trabajadoras sanitarias. No son héroes. El personal sanitario, sociosanitario o de atención a los cuidados son profesionales extraordinarios, gente que se está jugando su salud y a veces su vida, precisamente por eso, por salvar vidas de otros. Pero seguramente también están haciendo eso el personal sanitario, por decir en un sitio, de Estados Unidos. Seguramente son tan héroes como el personal sanitario español. La diferencia es que aquí contamos con un sistema público de sanidad. La diferencia es que toda la ciudadanía tiene derecho a poder acceder a un sistema público de sanidad. La diferencia es que un Estado como es España ha decidido que pone 70.000 millones de euros al año que pagamos a través de los impuestos para tener un sistema de sanidad público que hace que cuando una persona esté enferma solo tenga que pensar en cómo se cura y no en si puede pagar el tratamiento en función de lo que tiene en la cuenta corriente. Ese es el gran valor de los servicios públicos. Profesionales que lo están dando todo y cobertura universal a la población, financiada con impuestos que se detraen de la ciudadanía y de las empresas en cantidad, en nuestra opinión, dicho sea de paso, insuficiente. Y claro que queremos recordar de una forma primordial al personal sanitario y sociosanitario, pero también al de otras administraciones públicas. Hoy, tal día como hoy, en España, se están tramitando una barbaridad de solicitudes de prestación como nunca habíamos conocido en nuestra historia. 4 millones y pico de trabajadores afectados por más de medio millón de ERTEs. Más de 1 millón de autónomos y de autónomas que quieren cobrar su prestación por cese de actividad. Ha habido 900.000 personas, 800 y pico mil menos cotizantes en la Seguridad Social. Hay cientos de miles de personas que están tramitando nuevas prestaciones que se han puesto en marcha en esta crisis. Y esto se está tramitando desde servicios públicos y desde trabajadores y trabajadoras que durante los fines de semana están trabajando y están dando salida a estos expedientes. Por tanto, poner en valor todo el papel del servicio público, de los servicios que son los que justifican, como digo, los modelos fiscales y que son los que justifican y los que hacen a una sociedad llamarse decente, llamarse digna y llamarse cohesionada. El 1 de mayo siempre, lógicamente, es una fecha de reivindicación y aunque estemos en condiciones absolutamente singulares, continuamos haciendo una fecha fundamental de reivindicación laboral y reivindicación sindical. Los sindicatos seguimos planteando que la lucha contra la precariedad laboral tiene que ser una prioridad de nuestro país. No nos vamos a olvidar de la precariedad laboral como principal campo de batalla cuando salgamos de esta prioridad sanitaria. La paralización de la actividad, el estado de alarma, ha generado que más de la mitad de la economía de este país esté o parada o al trantrán y que, por tanto, el riesgo de despidos masivos por millones permanezca en estos momentos en nuestro país. Y si algo de momento ha salvaguardado el empleo, han sido medidas como las que se han puesto en marcha a través de los ERTEs, donde hay más de 4 millones de personas afectadas, que aún así no han podido evitar que 900.000 personas hayan sido dadas de baja en la Seguridad Social entre mediados de marzo y finales de marzo.
Hay que revisar en profundidad el modelo laboral español, que siempre funciona igual, con tasas altísimas de temporalidad y precariedad que pierden el empleo al más mínimo problema económico. Y cuando el problema económico no es mínimo, sino que es máximo, el riesgo de una destrucción masiva de puestos de trabajo está ahí. Y cuando salgamos de la emergencia hay que revisar en profundidad un sistema que no sirve, que genera precariedad, rotación, bajos salarios, malos empleos. Hay que recuperar el valor de la negociación colectiva y de las relaciones laborales. Si algo también queda claro en esta crisis es que el mercado laboral no es un mercado más, que el mundo del trabajo es una institución social que tiene que ser regulada. Porque ¿quién tiene que atender ese 500.000 de ERTEs? Muchos de los cuales van a continuar a lo largo del año. ¿Cómo hay que representar a los trabajadores y a las trabajadoras y evitar abusos en esos ERTEs si no es mediante organizaciones sindicales y, si se me apura, patronales con presencia en las empresas y con instituciones que sirvan para atender esas situaciones? ¿Cómo se van a negociar los permisos retribuidos en cientos de miles de empresas donde los trabajadores y trabajadoras que no tengan representación sindical pueden estar sometidos directamente a la decisión unilateral del empresario? ¿Qué ha ocurrido en muchas de las pequeñas y medianas empresas para implementar los protocolos y las medidas de seguridad frente al coronavirus allí donde no hay un delegado de prevención con unos conocimientos mínimos para saber, o un empresario también, que sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Por tanto, es un momento de reivindicar el papel de las relaciones laborales, de la negociación colectiva y de las herramientas para regular convenientemente esta relación entre trabajadores, trabajadoras y empresarios. Una segunda parte de la reivindicación: completar la red de protección social. España tiene varios cientos de miles, bastante más de 1 millón de personas que no tienen un puesto de trabajo, que no tienen ningún recurso económico en este momento y que no tienen ninguna posibilidad de encontrar ni un trabajo ni un recurso económico. Y hay que protegerla y hay que hacerlo ya. Compartimos la idea de poner en marcha un ingreso mínimo vital. Pero un ingreso mínimo vital, con toda seguridad, va a tener una puesta en marcha compleja. Compleja, porque requiere de negociaciones, requiere de afinar bien el decreto, la herramienta legislativa, requiere de un acuerdo interinstitucional para no entrar en colisión de competencias con las comunidades autónomas, y las personas tienen necesidades hoy y mañana y pasado. Y todos los días hasta el 1 de mayo hay gente que tiene que ir al supermercado a comer, a encontrar comida, y que ahora mismo no tiene recursos. Por tanto, seguimos pidiendo al Gobierno, y lo haremos en la reunión de diálogo social de esta semana, que se ponga en marcha una renta de emergencia que cubra a estas personas y paralelamente se trabaje en el ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital o una renta mínima que tiene que contemplar también la iniciativa legislativa popular que metimos en el Congreso de los Diputados los dos sindicatos. La ILP sindical no debe decaer, aunque se trabaje en el ingreso mínimo vital, porque cubre necesidades y colectivos distintos. Y no quiero poner la venda antes de la herida, pero el ingreso mínimo vital no debiera funcionar como un complemento salarial que tendría en España el efecto de perpetuar los bajos salarios y que podría tener el efecto con que una parte de los salarios que tienen que pagar las empresas los acabe pagando el Estado por una utilización perversa del contrato a tiempo parcial, de la reducción de jornada o de la reducción de los salarios. Por tanto, ojo con la legislación de ese ingreso mínimo vital, que siendo una idea que compartimos, insisto, hay que regularla convenientemente. Una tercera reivindicación, antes de pasar a la última reflexión. Creo que España necesitará una auditoría sobre el funcionamiento en la crisis de los servicios sanitarios, de los servicios sociosanitarios y los servicios de atención a la dependencia y a las personas. ¿Cómo estaban estos servicios en cuanto a dotación de personal? ¿Con qué ratios se ha trabajado? ¿Con qué instrumentos se ha trabajado y con cuáles no se ha podido trabajar porque no los tenía nuestro país? ¿Y qué tipo de gestión se ha llevado desde el ámbito público, desde el ámbito privado y desde el ámbito concertado? Y a partir de esa auditoría, tomar decisiones a la luz de los datos que salgan. Hay que dotar de más recursos humanos a nuestro sistema sanitario y sociosanitario. Y hay que desbloquear
OPEs para contar con los trabajadores y las trabajadoras que sean necesarios. España no puede volver a las tasas de interinidad permanente que ha tenido en sectores como el sanitario. Hay que estabilizar definitivamente a las plantillas. Con los suministros básicos pasa lo mismo. No podemos tener una recaída en una crisis como el coronavirus, el COVID-19 u otras sin tener una industria que nos proporcione suministros básicos en herramientas que habrá que identificar, que han sido los respiradores o que han sido las mascarillas. España necesita revisar su política industrial a la luz de las deficiencias que esta crisis ha dejado patentes. Y por último, a la luz también de esa auditoría, hay que plantearse en serio la publificación de toda la gestión de atención sanitaria y sociosanitaria de nuestro país si los datos demostraran que ha habido una gestión deficiente en servicios externalizados por bajo coste, por baja inversión o por exceso de beneficios en las empresas que hayan podido gestionar estos servicios, como las residencias. Y como no nos gusta hablar por hablar, pediremos, creo que es de recibo, que España tenga una auditoría en ese terreno. Y por último, algo que nos parece fundamental en este momento, la posición de España en Europa. Este tema a veces parece un poco accesorio o un poco secundario y ahora mismo es capital para definir el futuro de nuestro país. Todo el mundo comparte, se apuntaba en la intervención previa, todo el mundo comparte que ahora mismo España necesita meter dinero en el bolsillo de sus ciudadanos, por una cuestión de protección social, pero también por una cuestión de sostener la demanda en lo que nos queda de año. Por tanto, que hay que habilitar prestaciones para quien no tiene recursos o salarios. Todo el mundo compartimos que hay que insuflar toda la liquidez que haga falta a las empresas, particularmente a las pymes, para evitar que desaparezcan en esta situación tan dramática. Y esto lo dicen las organizaciones empresariales, pero también lo decimos los sindicatos. Y todo el mundo comparte que vamos a necesitar en el medio plazo o en el corto medio plazo una potentísima palanca inversora para la reactivación de la economía. Si hay que hacer todo esto, primero hay que replantear la fiscalidad del país en el medio plazo. Hay que replantear la fiscalidad porque si esto hay que pagarlo, evidentemente tiene que haber un sistema fiscal mucho más ofensivo que el que tiene España en este momento. Pero en el corto plazo lo que va a ocurrir sí o sí es que nuestros datos de PIB, de deuda y de déficit se van a deteriorar de una forma intensa. Y para que nos hagamos idea de la dimensión del problema que tenemos si Europa no da la respuesta pertinente que tiene que dar. Hoy en día nuestro país tiene un coste medio por intereses de la deuda que se paga al 2,3% de media y que suponen 28.500 millones anuales. Si la deuda pública en nuestro país se incrementara en 20 puntos, pasaríamos a pagar unos 34.500 millones de euros al año. Pero al 2,3%. Si la deuda española se deteriora como se deterioró en el año 2011 porque no hay una respuesta europea y llegamos a un tipo de interés medio del 4%, por encima del 4%, como entonces ocurrió, nos iríamos a un gasto por intereses de la deuda por encima de los 62.000 millones de euros. Recordar, 70.000 millones de euros es lo que paga España en todo su sistema sanitario al año. Por tanto, estamos hablando de una cosa muy seria. Y Europa no puede repetir el esquema de respuesta a la crisis del año 2010-2011. Por eso necesitamos un sistema de mutualización de la deuda entre todos los países de la Unión Europea o que el Banco Central Europeo compre todas las emisiones de deuda con una fórmula de deuda perpetua, de coste cero y de un presupuesto europeo que sirva para hacer frente a esa palanca de inversión. Compartimos el esquema que está planteando ahora mismo el Gobierno de España y espero que el Gobierno de Italia y el Gobierno de Francia y que esto se pueda llevar adelante. Pero es determinante la respuesta europea en este momento y esta también es una reivindicación sindical de primer orden.